De todas formas, la idea del día de hoy es que hablemos de los virus que más les preguntaron a los del grupo pasado que ya tuvieron el parcial, ¿cierto? Ya mañana acaban este módulo, ya salen de esto, muchos de ustedes ya probablemente libren una materia con el parcial de mañana, entonces la idea es eso, que hablemos de lo más importante, de los virus que más les preguntaron a los demás compañeros, para que por lo menos en eso tengan como este repasito ya, el repasito final antes del parcial. Voy a tomar primero foto de la asistencia. Segundo. Y también me disculpo porque hoy es miércoles, entonces muchos de ustedes probablemente están metidos en el flexible y aparte metidos acá. Entonces, sí, pero no entiendo por qué le hicieron ese parcial un jueves. Pero bueno, les hubieran dado un día de descansito. Vamos a hablar de hepatitis, virus hepatitis, principalmente la parte clínica y diagnóstica, que es lo que más preguntan, la parte diagnóstica, los anticuerpos, cómo interpretar esos antígenos y esos anticuerpos, principalmente en hepatitis B. Lo preguntaron bastante en el parcial pasado y lo suelen preguntar bastante. Hablamos de diagnóstico de hepatitis C, las diferencias entre estos dos. Vamos a hablar un poquito de VPH y finalmente un poquito de VIH. Listo, que fueron como lo principal que sí o sí preguntan en cuanto a la parte clínica. Lo demás, que es muy importante que estudien, que lo preguntan demasiado, es la parte de generalidades. Listo, enfóquense mucho en esa parte de generalidades, que se sepan esa parte bien de memoria. Me dijeron que no les preguntaron casi nada de historia en el último parcial, sin embargo, a veces sí lo preguntan, entonces denle una estudiadita que no está de más. Y comencemos. Igual, cualquier duda de los otros virus y demás temas del módulo, me pueden preguntar por WhatsApp en cualquier momento hoy durante la noche, que yo trato de responderles lo más rápido posible para que no tengan ningún vacío a la hora del parcial. Listo. Entonces empecemos con la parte de hepatitis. Vamos a hablar primero de la hepatitis C. Esta parte de la microbiología no es tan importante en cuanto a familia y género. No lo preguntan como si lo hacían de pronto en hongos o lo hacen mucho en bacterias. Entonces esta parte no es tan importante. Importante que es un genoma de RNA de cadena sencilla positiva. Acá vemos el dibujito, cadena sencilla positiva. Acuérdense que la cadena sencilla positiva de RNA tiene varias consideraciones. La primera, muta mucho, ¿cierto? Y si muta mucho, es muy difícil hacer respuesta inmune. Entonces es muy difícil generar anticuerpos contra un virus de este tipo de cadenas. Como ejemplo, el COVID o como otro ejemplo, ¿listo? Mutan demasiado. Y lo otro es que inmediatamente entran al citoplasma de la célula, del blanco, pueden empezar a sintetizar proteínas, porque es básicamente el RNA que leen nuestros ribosomas para sintetizar proteínas. Entonces les da una facilidad muy grande a estos, no necesitan un proceso tan largo para empezar a sintetizar sus proteínas. Es un virus envuelto, como vemos acá, tiene su bicapa lipídica, tiene su cápside proteica y tiene su genoma RNA de cadena sencilla, como lo vemos acá en el dibujito. Esa bicapa lipídica, esa envoltura, va a tener dos proteínas importantes que son la E1 y la E2, que son glicoproteínas. Estos son muy importantes porque son las que le permiten el ingreso a la célula blanco. Entonces hablemos un poquito rápido de esa replicación. Vemos que acá precisamente E2 es la que interactúa con cualquiera de estos 4 receptores que vemos acá, el scavenger 1, el GAX, el receptor DLL o el receptor CD81, interactúa inicialmente con estos y luego se desplaza hasta donde está claudina y ocludina, que son estas proteínas que vemos acá. Estas proteínas son las encargadas de las uniones entre las células, de esas uniones intrínsecas. Él se desplaza hasta acá y logra ingresar por endocitosis. Pues ese E2 como que engaña a estos receptores para que entre por endocitosis. Acá el pH del endosoma va a hacer que E1 medie esa liberación del endosoma, sale la cápside del endosoma gracias a E1, se libera esta cápside al citoplasma, la cápside se rompe, por el pH y demás del interior de la célula se rompe y se libera ese genoma. Y como ya dijimos anteriormente, este genoma no necesita ningún otro proceso, sino que directamente se va para los ribosomas, empieza a sintetizar proteínas, esas proteínas empiezan a organizar en algo que se llaman las redes de membrana o membrana web, y esas redes de membrana o membrana web, piénsenlo como básicamente como lo que era el viroplasma
de rotavirus, básicamente como una nueva organela que le sale a la célula, que es como donde van llegando todas las proteínas estructurales, se van organizando, se van agrupando y van sintetizando el nuevo virión. Listo, eso es un membrana web o un viroplasma, que es lo mismo que está en rotavirus. Entonces se forman estas nuevas partículas virales. Las partículas virales se meten dentro del LDL que está al interior de estas células, formando lo que conocemos como lipoviropartículas. ¿Listo? Entonces recuerden que esto es un hepatocito, ¿cierto? Estamos hablando de hepatitis. Entonces estamos hablando del hígado. Esta es la célula blanco de los virus hepatitis. Esta célula blanco tiene las mayores reservas de colesterol LDL del cuerpo. Entonces, hepatitis C aprovecha estas reservas y forman lo que acabamos de mencionar, que son las lipoviropartículas. Listo, importante recordar acá los receptores, que a veces los preguntan, y la formación de lipoviropartículas, que es de hepatitis C. Listo, no se les puede olvidar que es de hepatitis C. En cuanto a la infección, pues vemos que el 80%, 80-85% de las infecciones son crónicas. Listo, hay hepatitis crónica, el cuerpo no es capaz de resolverlas, pero hay un 20% que sí, y este 20% es muy importante para el diagnóstico. Listo, ya vamos a hablar un poquito de eso. Tengan en mente que el 80% se cronifica, pero el 20% más o menos se puede volver aguda y resolverse espontáneamente. Cuando no se resuelve espontáneamente y se cronifica, un porcentaje pequeño de este 85% va a desarrollar cirrosis, ¿cierto? Se le va a dañar tanto el hígado que va a desarrollar un hígado graso y posteriormente va a desarrollar una cirrosis, es decir, el hígado va a dejar de funcionar. Esa cirrosis se puede descompensar, como ya seguramente estén viendo en gastro, se va a descompensar y puede causar la muerte del paciente. Si no se descompensa, otro porcentaje va a desarrollar hepatocarcinoma, es decir, este virus es potencialmente oncogénico, podría decirse, listo, porque un porcentaje sí puede desarrollar el hepatocarcinoma, al igual que con la hepatitis B. Cualquiera de los dos se lo puede desarrollar al paciente si no se trata. Listo. En cuanto a la vía de entrada, es principalmente en contacto con sangre, también hay transmisión vertical, es decir, de madre a hijo, y también hay transmisión sexual. Este se transmite principalmente en contacto con sangre, porque la transmisión sexual no es tan efectiva como lo es en la hepatitis B. Esto ahí es un poquito más efectiva y por eso ahí se transmite principalmente esto. Y esta, la vía de entrada, ténganlo en mente con todos los demás virus que están estudiando, ténganlo en mente, es lo que nos explica los factores de riesgo del paciente. Entonces, si hablamos de contacto con sangre, tenemos que pensar personas transfundidas, aunque en la actualidad eso ya no pasa así porque hay muchas pruebas, pero personas que utilizan drogas inyectables, que comparten agujas, que utilizan agujas sucias o que reutilizan agujas, pueden tener ese factor de riesgo. Transmisión vertical, pues la madre infectada, eso sí no tiene otra cosa. Y transmisión sexual son conductas de riesgo. Entonces, iniciar vida sexual a edad temprana, múltiples parejas sexuales, no utilizar métodos de barrera. Listo, esos son básicamente los factores de riesgo para tener esta infección. Si les preguntamos factores de riesgo de alguno de los virus, piensen en eso, cómo se contagia la persona. Si se contagia así o así o así, es porque hizo esto, esto o esto. Listo, en este caso, si se contagió, fue o por sangre o por sexo, o por transmisión vertical si es un neonato. Y si fue por sangre, fue por drogas, si fue por sexo, fue por conductas de riesgo, y ahí desglosan los factores de riesgo. Listo. En cuanto a las complicaciones, ya hablamos de esta parte de la cirrosis, pero es importante mencionar que a pesar de que hay tratamiento, de que podemos tratar esta infección, incluso en su fase crónica, una vez que el paciente llega a este estadio y desarrolla cirrosis, desarrolla daño como tal en el hígado, mucho más cuando se descompensa o está en cáncer, por más que tratemos el virus, lo podemos tratar, le podemos dar antivirales, el paciente nunca va a retornar a un hígado sano. Listo, el daño que ya se haga, ese daño ya está hecho. Desde que pasa cirrosis, ya el daño que se hizo está hecho, el paciente no va a recuperar su hígado, ya hay que hacer la estadificación y mirar si necesita trasplante, pero en general el hígado no se va a reparar. Listo, nosotros eliminamos la infección, pero eso no le va a arreglar el hígado al paciente. Entonces, en cuanto al diagnóstico de la hepatitis C, realmente es muy fácil, mucho más fácil que el de la hepatitis B. Básicamente pedimos unos anticuerpos contra la hepatitis C por ELISA, pedimos esos anticuerpos. Si esos anticuerpos nos dan negativos, el paciente no está infectado, ni se ha infectado, búsquele otra cosa. Listo, eso no es la causa de que su paciente esté aquí en urgencias. Si nos da positivo, tenemos que pedir otra prueba extra para poder diferenciar esta parte, para poder diferenciar si esos anticuerpos que nos dieron positivos en un principio, ya nos dieron positivos, son de un paciente que resolvió espontáneamente, logró hacer una respuesta inmune por pequeña que sea y tiene anticuerpos, o es un paciente que ya tiene una infección crónica, todavía tiene la infección y tiene anticuerpos porque ya lleva mucho tiempo con la infección. ¿Listo? Entonces tenemos que hacer otra prueba. Esa prueba es una carga viral por PCR.
¿listo? ¿Por qué no hacemos una PCR de entrada? Porque es más cara, ¿listo? Es más fácil y más disponible hacer una ELISA que hacer una PCR en general. Hacemos la PCR para mirar la carga viral. Si la carga viral nos dio elevada, perfecto, el paciente está en esta parte del algoritmo, tiene una hepatitis crónica, no es una resolución espontánea, tiene una hepatitis crónica. Si la PCR nos da negativa, el paciente tiene dos opciones. O está en esta parte de la resolución espontánea, es decir, los anticuerpos que nos dieron positivos en el ELISA son simples anticuerpos que le quedaron después de que resolvió la enfermedad, o el paciente todavía tiene la enfermedad, pero está pasando por un periodo de baja carga viral, por lo que no fue detectable esa carga viral en la PCR. Entonces, ¿qué hacemos ahí para quitarnos la duda? Primero lo tratamos, si mejora, pues si era eso, si no mejora, pues no era eso, pero si lo estamos tratando y demás, tenemos que repetir esa PCR en 3 meses, ¿listo? Entonces, en 3 meses volvemos y la repetimos, si la carga viral nos vuelve a dar negativa, efectivamente estaba negativa, si nos da positivo es porque era un periodo de baja carga viral. Listo. En cuanto a signos y síntomas, piensen en el dolor en el hígado, piensen dónde está el hígado y piensen que le duele eso y qué consecuencias trae que le duele el hígado. Entonces, cuando usted le duele el hígado, a veces se puede poner amarillo, la orina le puede salir muy oscura, el popó le puede salir muy clarito, en general usted se puede poner muy amarillo. Entonces, piensen en esa clínica. Si les dan un caso clínico con todas estas características, más el dolor, y aparte les dicen que en el examen físico el hígado está aumentado de tamaño, pues piensen en hepatitis, piensen en virus hepatitis y ya se acuerdan de los algoritmos de hepatitis C y hepatitis B, principalmente, que son los que preguntan. ¿Listo? Entonces, en cuanto al tratamiento, sí tenemos tratamiento, es de los pocos virus que realmente sí tiene tratamientos específicos, podemos inhibir la polimerasa, la proteasa, o incluso algo que se llama el interferón pengilado, que fue el primer tratamiento, que ya está en desuso porque es muy tóxico, muy, muy tóxico, entonces muchas veces no lo mataba la infección, sino que lo mataba el tratamiento, pero por eso ya casi no se usa y porque ya hay mejores medicamentos. Listo, y acá lo que les mencionaba anteriormente. El 90% de los pacientes logran el aclaramiento con el tratamiento que tenemos acá, pero cuando ya tienen cirrosis ya el daño está hecho. Esto no hay forma de devolverle el hígado a como estaba antes al paciente. Esta parte de los mecanismos de supervivencia realmente me dijeron que no se las preguntaron, a veces la preguntan, son cosas como muy de memoria, que es básicamente lo que hace el virus de la hepatitis C para evitar que el sistema inmune y que la célula como tal lo detecte y lo elimine. Dentro de esas cosas que tenemos la formación de lipoviropartículas, que ya la habíamos mencionado, entonces me escondo entre la grasa del mismo paciente para que no me encuentren y no me ataquen. Transmisión célula-célula, entonces acuérdense que él infectaba por medio de claudina y ocludina, él puede interactuar con estas proteínas de acá, entonces él no tiene que salir al vaso sanguíneo, al medio extracelular, sino que imagínense que acá hay otro hepatocito, dibujen otro hepatocito aquí en su cabeza, entonces él va a pasar de este hepatocito a este, y a otro, 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 listo, para evitar que el sistema inmune lo detecte. Adicional a eso, tiene muchas formas de inhibir las vías de señalización que permiten identificar patógenos en el interior de las células, que son estas 3 vías que tenemos acá. Les mencioné que tiene un genoma que muta mucho, entonces genera cuasi especies, y además esta parte que tenemos acá arribita tiene la capacidad de atacar y defenderse directamente del sistema inmune. Entonces él puede infectar directamente una célula dendrítica, un linfocito B, puede generar agotamiento funcional de los linfocitos T citotóxicos porque la enfermedad es crónica, y aparte aumenta los linfocitos T reguladores, que básicamente es una respuesta inmune mucho más regulada, más apagada, entonces no es agresiva y no lo detecta tan fácil a este virus. ¿Listo? Entonces estos son los mecanismos de supervivencia del virus de la hepatitis C. Básicamente lo que evita que el sistema inmune lo mate fácilmente. ¿Listo? No, lo que les dije no se los preguntaron al grupo pasado de memoria, a veces antes sí lo preguntaban mucho de memoria, como cuál no es, y le ponen una lista con 6 y hay una señalización diferente, entonces tocaba sabérselos de memoria, listo. Pero al grupo pasado no le pasó. En cuanto a los virus hepatitis A y E, estos son muy, muy fáciles. Estos, básicamente, la clínica les va a dar todo. Si les ponen un caso clínico con esto, va a ser muy claro qué es esto. Listo. Porque básicamente les van a decir, paciente que tiene factores de riesgo, como no tiene agua potable, vive en zona rural, vive en zona de conflicto armado, por ejemplo, que se asocia mucho a esta ausencia de salubridad y demás.
que le llega por dolor en hipocondrio derecho. Ya si les dice eso, piensen en estas dos hepatitis que son la A o la E, principalmente la A, porque la E en Colombia es bastante rara. ¿Listo? Entonces, la hepatitis A es una enfermedad mucho más grave en los adultos que en los niños, porque el sistema inmune de los niños es un sistema inmune inmaduro, entonces no hace tanto ruido y por ende no causa tanto daño. El diagnóstico es básicamente pedir anticuerpos para ambas hepatitis. El tratamiento es solo de sostén. Listo, no hay antivirales como si los tenemos para hepatitis C. En este caso no hay antivirales. Listo, solo le damos tratamiento de sostén, estamos vigilando que no se complique, que no le falle algún otro órgano para que el paciente logre resolver la enfermedad. El de la hepatitis E básicamente es lo mismo. Listo, causa prácticamente lo mismo, los factores de riesgo son los mismos porque la vía de transmisión es orofecal. Entonces, básicamente agua o comida contaminada. Entonces es básicamente lo mismo, pero la diferencia es que este no es como tal endémico de Colombia, este acá casi no lo tenemos, lo sospechamos mucho más en extranjeros, o lo sospechamos básicamente cuando la clínica nos dice que el paciente tiene una hepatitis A y nos dio negativo los anticuerpos, pues podríamos pedir unos anticuerpos antihepatitis E, listo. Pero por lo general piensen mucho más en hepatitis A, listo. Agua contaminada, paciente en zona de riesgo, en área rural y demás, que no tiene acceso a agua potable, a servicios públicos y que llega por clínica de algo hepático. Listo, piensen en esto. Ahora hablemos de la hepatitis B, que es tal vez la más complicada de todas por su diagnóstico. El diagnóstico de estos sí que es enredado. Pero bueno, en cuanto a sus aspectos microbiológicos básicos, es un genoma DNA de doble cadena parcial. Entonces vean el dibujito, tenemos una cadena verde y una cadena moradita. La cadena verde sigue, mientras que la cadena moradita llega a un punto donde ya no está. Entonces por eso le decimos doble cadena parcial, porque una parte es doble cadena y otra parte es una sola cadena. Pero es DNA, entonces DNA es muy similar al genoma de nosotros. Listo. Recordar que es el genoma circular covalente cerrado, que ya lo vamos a hablar ahorita que mencionemos la replicación, y recordar las proteínas principales o los antígenos principales de este virus, que son el antígeno S, el antígeno E y el antígeno C, que son básicamente los que nos van a hacer el diagnóstico más adelante. En cuanto a la replicación, es una replicación bastante complicada. Entonces vemos acá que interactúa con el antígeno de superficie, que es la parte más externa. Vean el dibujito, antígeno de superficie son estas proteínas más externas. Ese antígeno de superficie va a interactuar con cualquiera de estos dos receptores, el heparansulfato o el NTCP, que no recuerdo qué es NTCP, se las debo, pero listo, el NTCP y el heparansulfato son los receptores del virus de la hepatitis B. Logra entrar por endocitosis, logra salir del endosoma, se descapsida, libera esa bicapa lipídica, libera el endosoma al interior de la célula, y una vez que está liberado al interior de la célula, el genoma se dirige hacia el núcleo, completa, tiene una polimerasa que le permite completar esa cadena parcial, vemos acá, completa esa cadena parcial y la vuelve una doble cadena completa. Esa doble cadena completa va a formar lo que conocemos como el genoma circular covalente cerrado. Ese circular covalente cerrado, simplemente memorícense esta imagen, que son 3 bolitas, que eso, la única razón de ser es proteger el genoma. Ese genoma circular covalente cerrado es un genoma muy estable, es un genoma que es difícil que la célula lo detecte, es un genoma que no muta, no cambia y le permite progresar en el tiempo y permanecer ahí en el tiempo. ¿Listo? Entonces, circular, si les mencionan algo, es circular covalente cerrado, hepatitis B. No piensen en otra cosa, hepatitis B. Una vez tenemos ese circular covalente cerrado, se empiezan a formar los microRNAs, que son básicamente RNAs pequeñitos, que van a sintetizar las proteínas. Entonces, ven acá, se forman todos estos mRNAs, ARNs mensajeros pequeñitos, que van a ir a los ribosomas y van a empezar a sintetizar todas estas proteínas. Se sintetizan todas estas proteínas y se empieza a dar la replicación del genoma y empieza a generar copias de ese genoma. Pero esas copias del genoma tienen una particularidad y es que se forman como ARN. Recuerden que el genoma es ADN de doble cadena parcial y estamos generando copias ARN. Entonces esto tiene que sufrir un proceso de transformación para llegar a tener ese genoma que teníamos anteriormente, y aquí es cuando la cosa se empieza a enredar. Entonces tenemos estas proteínas que ya sintetizamos, tenemos esta copia ARN que les acabo de mencionar, cogemos esa copia ARN, la envolvemos en una cápside proteica con todas las proteínas que ya acabamos de sintetizar, bueno,
con todas estas proteínas que ya acabamos de sintetizar, y tenemos que hacer algo para convertir ese ARN en ADN. Y aquí es donde llega la proteína más interesante en el caso de los virus, que es la transcriptasa reversa. La transcriptasa reversa es básicamente la proteína que permite convertir un ARN en un ADN, que la comparten dos virus muy importantes para su parcial, que me imagino que saben cuáles son, el de la hepatitis B y el del VIH. Listo, transcriptasa reversa, hepatitis B, VIH. Entonces, este genoma de RNA que tenemos acá, envuelto con sus proteínas, va a utilizar la transcriptasa reversa, va a formar un genoma de ADN. Adicionalmente, acá dentro también se mete una polimerasa y va a sintetizar la segunda cadena, que es parcial. Y ya cuando llegamos a este punto, tenemos dos opciones. Ya tenemos una cápside con un genoma ADN doble cadena parcial. Tenemos las dos opciones, que son seguir sintetizando el resto del virión, que es esta vía que tenemos acá, o devolvernos al núcleo y progresar o prolongar, mejor dicho, la infección. Listo. Sin embargo, hay otra vía, que esta vía está menos estudiada, que es esta vía que tenemos acá como transparentica, que es, ya tenemos un genoma DNA de doble cadena, la polimerasa no la sintetiza parcial, sino que la sintetiza completa y nos forma esto que vemos acá. Entonces vean este dibujito, una doble cadena de ADN envuelta en una cápside. Esta doble cadena se va al núcleo otra vez, se mete al interior del núcleo, llega hasta los cromosomas e inserta este genoma en los cromosomas de la célula, que es algo muy parecido a lo que hace el VIH, ¿cierto? Entonces, eso básicamente se mete ahí y ese es el mecanismo por el que se cree y desarrolla el hepatocarcinoma. Mucho más comúnmente, es algo mucho más raro, menos estudiado, tiene potencial oncogénico, pero lo más importante en este caso, para la clínica y los casos que les ponen, es esta vía de acá, que es básicamente la infección normal por el virus de la hepatitis B. Para virus oncogénicos, la mayoría de casos, el 80-90% de los casos, son VPH, lo que les van a poner en el parcial. Listo. En cuanto al diagnóstico, el diagnóstico de esta, como les dije, es bastante enredado, pero si vemos este cuadrito de acá, se simplifica muy bien. Entonces, lo primero que tenemos que saber es, si hay antígeno de superficie, hay infección. El paciente tiene antígeno de superficie, tiene infección. Así de sencillo, no hay que pensar en otra cosa, no hay que buscar otro diagnóstico, no, el paciente tiene infección. Pero tenemos que buscar si esa infección es aguda o si esa infección es crónica. Para mirar si la infección es aguda o si la infección es crónica, vamos a pedir anticuerpos contra el antígeno C. Entonces vamos a pedir anticuerpos contra el antígeno C y eso nos va a decir si la infección es aguda o si es crónica. ¿Cómo nos lo va a decir? Nos van a reportar anticuerpos anti-C total y anticuerpos anti-C IgM. Si los IgM son positivos, el paciente tiene infección aguda, pero si los IgM son negativos, el paciente tiene una infección crónica. ¿Por qué? Ya vamos a entender eso en esta parte de los antígenos que tenemos acá. Entonces veamos este dibujito de acá de la derecha. Este dibujito de acá es el paciente que tiene infección por el virus de la hepatitis B crónico. ¿Listo? Entonces vean. Digamos que llegó el paciente y el paciente nos llegó en el día 52, ¿cierto? Nos llegó acá en este día 52. Le pedimos el antígeno de superficie, como dice el algoritmo, nos dio positivo el antígeno de superficie, entonces el paciente sí o sí tiene infección, ya establecimos eso, antígeno de superficie igual a infección, y vamos a mirar si el paciente tiene infección aguda o tiene infección crónica. Entonces le pedimos el anti-C total y el anti-C IgM, y nos van a reportar, como estamos en el día 52, que el IgM ya se acabó, ya no hay IgM, pero el total está positivo, y este total está positivo por los IgG. Entonces, todo esto que tenemos acá es IgG. Y recuerden de lo que han visto en inmunología, que el IgM en general en los virus, esto no pasa en toda la microbiología, pero en general con los virus, los IgM son los primeros anticuerpos que se generan y también se agotan muy rápido, dejan de sintetizarse muy rápido porque se empiezan a sintetizar unos más específicos que son los IgG. Y eso es lo que tenemos en este dibujito. Entonces, en el día 52, los IgM ya se agotaron, pero los IgG persisten. Y esto nos va a decir que el paciente por lo menos ya pasaron 33 semanas, no sin que estoy hablando de semanas, no de días, ya pasaron por lo menos 36 semanas desde que se infectó. Es decir, esto ya no es un proceso agudo. Si el paciente fuera un caso agudo, el paciente nos mostraría el IgM positivo y podríamos decir, no, el paciente está antes de las 36 semanas, ya dependiendo de los títulos que nos reporten, pues pensamos que tan agudo es, ¿listo? Pero entonces nos dicen el paciente está agudo. Y eso nos explica la clínica del paciente, entonces sí, efectivamente es la hepatitis B lo que le tengo que tratar y no tengo que buscarle otra cosa. Listo. Entonces, diagnóstico es antígeno de superficie,
Después pedimos anti-C total y anti-C IgM. Si el IgM es positivo, la infección es aguda. Si el IgM es negativo, pero el total es positivo, es porque la infección es crónica. Listo. Eso en cuanto al diagnóstico. Lo vamos acá donde íbamos. Eso en cuanto al diagnóstico. Ya en cuanto a la patogenia de MAR, la transmisión básicamente es similar a la de la hepatitis C, pero la parte sexual tiene un papel más visible o importante en este caso, es decir, la mayoría de casos son por transmisión sexual. Hay estrategias de prevención que serían básicamente corregir los factores de riesgo, que es como la principal transmisión es sexual, pues es básicamente la educación sexual y reproductiva. Y adicionalmente tenemos vacuna. Este es de los pocos virus para los que tenemos vacuna, listo, como el del VPH, y este serían los que podemos vacunar, listo. Cuanto al tratamiento, hay tratamiento y la base del tratamiento es la transcriptasa reversa. Si les digo que la transcriptasa reversa se comparte con el VIH, pues podemos pensar en medicamentos que también le pueden servir al VIH, listo. Entonces, tratamiento, piensen en, si no recuerdan, les preguntan algún tratamiento de hepatitis B y se acuerdan de uno de VIH, pongan uno de VIH que seguramente le peguen y si no le pegan, pues ya fue mala suerte, listo. Pero el tratamiento básicamente se centra en eso, inhibir la transcriptasa reversa hasta que los antígenos de superficie sean indetectables. Entonces hacemos seguimiento con antígeno de superficie. Listo. Acá estábamos hablando un poquito de los antígenos, hablamos de este cuadro. En el lado de la izquierda tenemos cómo se comportan los antígenos de un paciente que tuvo resolución espontánea de la enfermedad. Entonces veámoslo acá. El paciente se infectó, día 0, se infectó acá. Estos 3 meses, pero parémonos en el día 0, se infectó. El antígeno de superficie empezó a aumentar mucho. Empezaron a aumentar los IgM, empezó a aumentar los IgG a partir de acá, pero en algún punto el antígeno de superficie se empezó a agotar, se agotó, el antígeno B también se agotó, ya se cansaron los IgM, pero los IgG siguieron, y vemos que el paciente ya solo tiene anticuerpos. Si nos paramos en el mes 9, como acá vemos que el paciente ya no tiene ningún antígeno, solo tiene anticuerpos. Tiene anticuerpos anti-E, tiene anticuerpos anti-superficie y tiene anticuerpos anti-C total, IgM negativos, total positivo, porque el paciente ya resolvió la infección, ya no tiene antígeno de superficie. Si le tomamos un examen acá, va a dar antígeno de superficie negativo, el paciente ya no tiene infección. Listo, antígeno de superficie positivo igual enfermedad. Antígeno de superficie negativo igual paciente que no tiene enfermedad. Listo. Así básicamente se interpretan estos. Si les preguntan, les pueden poner una gráfica y decirles ubique, o les pueden preguntar cómo se comporta en un paciente, por ejemplo, vacunado. Y para eso tenemos este cuadrito de acá. Este cuadrito de acá nos va a decir, y yo les mando las diapositivas para que lo estudien, se lo memoricen si tienen tiempo, para que recuerden cómo se ven los antígenos en un paciente dependiendo de qué le pasó. Es decir, se vacunó, hizo resolución espontánea, tiene enfermedad aguda o tiene enfermedad crónica. Así se comportan los anticuerpos. Casi siempre preguntan por el de la vacuna, que es el de la más fácil, y empecemos por ahí. Un paciente vacunado que nunca se enfrentó a la enfermedad, un paciente que lo vacunaron de chiquito, nunca se ha enfrentado a la enfermedad ni nada, solo va a tener anticuerpos anti-antígeno de superficie. El resto de cosas va a ser negativo. ¿Por qué? Porque si tuviera antígeno de superficie positivo, el paciente tendría enfermedad. Listo, no estaría vacunado, tendría enfermedad. Entonces va a tener antígeno de superficie negativo y va a tener todos los demás anticuerpos negativos porque él nunca se ha enfrentado a la enfermedad, nunca ha visto un antígeno C o nunca ha visto un antígeno E, entonces no va a tener anticuerpos anti estos antígenos porque nunca en la vida los ha visto. ¿Pero por qué ha visto el antígeno de superficie? Porque la vacuna se basa en el antígeno de superficie. Entonces, como la vacuna se basa en el antígeno de superficie, él va a desarrollar inmunidad contra el antígeno de superficie. Y este va a ser el patrón que vamos a encontrar en un paciente que fue vacunado contra el virus de la hepatitis B y nunca ha tenido infección. Cosa muy diferente es lo que vamos a tener en un paciente que hizo resolución espontánea, que es básicamente esta grafiquita de la que acabamos de hablar. Si el paciente hizo resolución espontánea, el paciente se enfrentó tanto a antígeno de superficie como antígeno E, como antígeno C y ganó. Entonces no va a tener esos antígenos, pero va a tener la respuesta inmune que nos da cuenta de que se enfrentó a esos antígenos. Entonces, si el paciente tiene este patrón, básicamente solo los anticuerpos positivos, es porque se enfrentó a la infección y ganó. Listo, básicamente eso es lo que tienen que pensar. Y ya los otros casos son el de la hepatitis aguda y el de la hepatitis crónica. El de la hepatitis crónica es el que acabamos de mencionar, va a tener antígeno de superficie positivo porque tiene la enfermedad, ¿cierto? Va a tener anti-C
IgM negativo, básicamente por lo que acabamos de hablar. Si fuera positivo, tendría la infección aguda, pero como no lo tiene, tiene infección crónica. Los IgM sí van a estar positivos, listo. Acá dice que pueden o no estar positivos en la infección aguda, dependiendo del tiempo, listo, porque acuérdense que estos empiezan a aparecer más posteriormente en el tiempo. Listo, pero va a tener los antígenos IgG positivos, IgM negativos, va a tener la carga viral positiva, y ya la parte del antígeno E sí puede ser positiva o negativa dependiendo de cómo esté en el tiempo la infección o del pico de carga viral. Esta parte sí no es tan importante en este caso. Listo, el antígeno E no es tan importante en estos dos casos. Y lo mismo con la hepatitis B aguda, va a tener antígeno de superficie positivo. Este sí va a tener los IgM anti-C positivos, va a tener la carga viral positiva, y eso es lo que tienen que mirar en estos casos. Listo. Entonces recuerden muy bien este cuadrito. Sin embargo, esto se puede sacar por lógica. Esto, si no se acuerdan de memoria, pero entienden bien cómo funcionan los antígenos y la respuesta inmune en este caso, es muy fácil sacarlo por lógica. Listo. De la hepatitis D no vamos a hablar porque esa sí no la han preguntado, nunca la preguntan, es muy raro. Acá tenemos unos casos clínicos, resolvamos un par de estos casos clínicos para ya seguir con BPH, que ahora son yo media hora, vamos bien, para ya seguir con BPH. Entonces resolvamos primero este caso. Esta es una niña, tiene 13 años, para resolverlo pueden abrir el micrófono o responder en el chat, listo, como les quede más fácil. 13 años, llegó a urgencias por 6 días de fiebre, malestar general, náuseas, no está comiendo, refiere que la orina está muy oscura como Coca-Cola y refiere que el popó está blanco, blanco, blanco. Al examen físico ustedes la encuentran amarilla, en los ojos muy, muy amarilla, y le encuentran, le palpan el hígado, ¿se acuerdan cómo hacer el examen físico? Se lo palpan súper bien y se dan cuenta que está grande. Ustedes dicen, oye, esto está como muy grande, está más de 2 centímetros por debajo del reborde costal derecho, está como grandecito. Y ustedes son juiciosos y le empiezan a preguntar, ¿usted de dónde viene? ¿Usted tiene piso de barro en la casa? ¿Tiene teja? Le empiezan a preguntar así todo como en quinto semestre. Y ella les cuenta, no, pues la mamá les cuenta, no, es que en la casa no tenemos, nosotros vivimos en una vereda de no sé dónde carajos, allá no tenemos luz y tenemos gas por servicio, pero no hay agua, no han querido llevar el agua, se robaron la plata del agua y no hay agua, entonces no tenemos agua potable, el agua que tomamos es de un pozo comunal. Ustedes dicen, esa clínica tiene el hígado grande, está amarilla, le va a pedir un perfil hepático, no sé para qué, pero yo creo que hay que pedirle eso. Se lo pidieron y se dan cuenta de que la bilirrubina está muy elevada, casi todas a expensas de la directa. La LT y la ST están en más de 1000, ¿cierto? Los valores normales de estos son como 35 para la LT y 45 para la ST, o al revés, algo así. Menos de 50 pues para las dos. Y están más de 1000. Entonces ustedes dicen, uy, esta niña tiene algo en ese hígado, le va a pedir una serología, y les reportó esto. Esta es la serología que les reportó. ¿Cuál sería el diagnóstico de esta paciente? Pónganme en el chat. Pues, ¿qué tiene? Hepatitis A. Excelente, Alejandro. Tendría una hepatitis A. ¿Por qué? Porque básicamente los anticuerpos que le salieron positivos son antihepatitis A, entonces tiene hepatitis A. ¿Y cuál sería el tratamiento de esta hepatitis? Pues, ¿qué le harías? ¿O qué le diría a la mamá que le va a hacer? Pues cualquiera, no tiene que ser Alejandro. Tratamiento de sostén, exactamente. No tenemos antivirales específicos contra el virus de la hepatitis A. Sí tenemos vacuna, sí está en el PAI, entonces esa niña tiene que revisar el carnet de vacunas y mirar si está bien vacunada, y si no, pues remitirla para que la vacunen. Pero básicamente es tratamiento de sostén. Listo, resolvamos otro. Resolvamos. ¿Este qué tiene? Resolvamos este, no sé qué tiene. Venezolano, 30 años de edad, consulta urgencias, cuadro de fiebre, astenia, dinamia. Vino porque un vecino le dijo que está amarillo. En el examen físico lo encuentran ictérico, en escleras y palmas de las manos. El abdomen es doloroso, la palpación solo en el hipocondrio derecho, el resto del abdomen no le duele. No lograron palparle el hígado, o no se acuerdan cómo se hace, pero en todo caso no se lo vieron, no lo sintieron. Le preguntaron por su historia personal y social, dice que vive en una casa de invasión hecha con tablas de madera, no tiene ni luz ni gas, y el agua la recogen también de un pozo común. Le pidieron el perfil hepático, les muestra lo que les aparece en la imagen, y le pidieron una serología de hepatitis virales, y les reportó esto. ¿Qué harían? Pues, ¿qué van a hacer con este paciente? No tiene una hepatitis viral definitivamente, falta hacerle algo más, se equivocaron en algo.
habría que pedir unos anticuerpos ante el virus de la hepatitis E. Es un paciente extranjero, puede que no sea de acá, pues no tiene, ese virus no es de acá, pero sí puede ser de otros países. De hecho, en Venezuela, si no estoy mal, es bastante prevalente. Entonces, piensen en virus de la hepatitis C en general. Si no les dio ninguno de estos, si ustedes sospechan que sí o sí tiene que ser alguna hepatitis viral por ese nivel de transaminasas, entonces le pedirían un virus de la hepatitis E. Resolvamos otro de estos, no sé, espere, resolvamos el 2. El 2, sí, resolvamos el 2. Tenemos 37 años, 10 días de evolución, fiebre, vómito, diarrea, refiere debilidad, al examen físico itérico, dolor a la palpación en hipocondrio derecho, no le palparon el hígado, le preguntaron por sus antecedentes, dice que consume alcohol 3 veces por semana hasta emborracharse, mínimo, normalmente consume más, pero mínimo 3 veces por semana. Aparte refiere que cuando se emborracha le gusta tener múltiples parejas sexuales y no le gusta usar condón porque eso le estorba. Ustedes le piden el perfil hepático, les muestra ese perfil hepático y le piden una serología de hepatitis virales porque eso dice el algoritmo que hay que hacer y les reportó esto. ¿Cuál sería el diagnóstico de este paciente? Virus de la hepatitis B crónico, hepatitis crónica. Listo, efectivamente será una hepatitis crónica porque el IgM está negativo. Listo, IgM negativo. Bueno, pasemos ahora sí a hablar de VPH. VPH lo preguntan demasiado en la parte de oncogénesis y demás. Hablemos un poquito de la parte microbiológica. Es un virus desnudo, no tiene capa lipídica, pero obviamente tiene cápside. Esa cápside tiene proteínas estructurales que son L1 y L2. L1 exageradamente importante y se las pueden preguntar porque es la proteína de la cual se saca la vacuna, ¿cierto? Entonces, es muy importante y puede que se las pregunten. Si les preguntan de dónde se saca la vacuna, L1. Listo. Adicionalmente, tiene proteínas no estructurales que son muy, muy importantes, pero porque son las que se encargan de generar la oncogénesis. Y ya vamos a hablar un poquito de eso. Hay muchos serotipos. Hay 40 serotipos que pueden infectar al humano. De esos 40, más o menos 13, 14 infectan, tienen capacidad oncogénica. De esos 14 más o menos que tienen capacidad oncogénica o que pueden generar condilomas, pues que se clasifican como de alto riesgo. Unos generan cáncer, otros generan condilomas. Los que nos importan son los que generan cáncer. Y los que generan cáncer muy común son dos, pues que representan más del 80% de los casos, son dos, que son el 16 y el 18, ¿cierto? Esos son los que sí o sí tienen que recordar, 16 y 18. Y si el profe está cansón, 45. Listo, esos son los tres que sí o sí tienen que recordar, 16, 18, 45. Esos son los que generan cáncer. Y esos son los que tienen que recordar para este parcial. Hablemos de la replicación. La replicación de esto es una cosa compleja, pero interesante. Entonces, si la ven como algo interesante, no se aburrida, listo. Esta infección, las células blanco de estos son las células del epitelio, específicamente de la metaplasia fisiológica que se encuentra en el cuello uterino. El cuello uterino se divide en dos zonas, un endocervix y un exocervix. Endocervix, la parte de adentro del útero, exocervix, la parte de afuera de ese cuello uterino. Entre esos dos, son dos epitelios diferentes, entre ese endocervix y el exocervix, se genera una metaplasia fisiológica. Después de la pubertad se genera una metaplasia fisiológica, esas células como que cambian, listo, como que mutan. Y esa mutación, ese cambio que está dando, hace que sean muy proliferativas y se vuelve un caldo de cultivo perfecto para el VPH. El VPH llega, encuentra ese caldo de cultivo y dice, aquí me quedo, listo. Entonces, él logra llegar hasta el estrato basal, es donde le gusta llegar a él. ¿Cómo hace para llegar hasta el estrato basal? Gracias principalmente al coito. Durante el coito se generan esas microlaceraciones en esa metaplasia fisiológica y gracias a esas microlaceraciones él logra pasarse estas capas de afuera y llega hasta la capa más basal. En esa capa más basal interactúa con el receptor del heparansulfato, que ya lo mencionamos anteriormente, ¿cierto? Que interactúa con otro virus de los que ya vimos. Interactúa con ese receptor del heparansulfato, genera la descapsidación del genoma, ese genoma se libera al interior del al interior del núcleo de la célula, que por cierto me faltó mencionar que es un genoma
DNA de doble cadena organizado por histonas, es decir, un genoma muy similar al genoma de nosotros, solo que es circular, pero es un genoma muy similar al genoma de nosotros, y eso también nos va a hablar un poquito de esa capacidad oncogénica. Para lograr llegar hasta el núcleo, va a formar un episoma. Básicamente un episoma es esto que vemos acá, como un nuevo cromosoma que le salió a esta célula que tiene forma circular, es decir, esta forma, este genoma. Una vez que forma ese episoma, que le permite generar como un estado de latencia, un estado de seguridad para que la célula no lo detecte, empieza a sintetizar unas proteínas. Las proteínas que principalmente empieza a sintetizar son las proteínas, vemos acá en la fase latente, proteínas E1 y E2. Estas proteínas E1 y E2 van a regular las otras proteínas no estructurales, que de las principales son E6 y E7. E6 y E7 van a ser las encargadas de controlar la replicación celular. ¿Cómo lo hacen? Esas proteínas simulan o inhiben a los dos protectores del genoma que nosotros tenemos, que son el P53 y la proteína del retinoblastoma, RB. Listo. Si yo logro inhibir o logro simular esas proteínas y cambiarles la función, voy a descontrolar el ciclo celular. Y ya ahí nos vamos acercando un poquito a cómo se desarrolla el cáncer. En todo caso, se empiezan a sintetizar esas proteínas, va a generar que esto se replique mucho más rápido, va a empezar a sintetizar el resto de sus proteínas, nuevos viriones, y se va a preservar la enfermedad. Listo, se va a dar y se va a preservar la enfermedad. Entonces, en cuanto al bebé, ya hablando un poquito de la parte clínica, ya ahorita hablamos un poquito de la parte de cáncer, que es de lo más importante. En cuanto a la clínica, el 70% de la población está infectada con el VPH. Listo. También infecta a los hombres. El VPH infecta así, prácticamente todo el mundo ha tenido contacto con él, pero tiene una particularidad. El 90% de las personas que se infectan con el VPH van a hacer aclaramiento viral. Listo, su cuerpo va a ser capaz de eliminarlo por sí solo. Es decir, tener VPH no significa tener cáncer, son dos cosas muy diferentes. Pero si tiene el 16 y el 18, si tiene una probabilidad más aumentada, aún así no significa tener cáncer. Listo. Estas imágenes que vemos acá son condilomas, son esas verrugas de VPH, pero estas verrugas de VPH no las causa VPH 16 y 18, las causan los otros VPHs que no tienen potencial oncogénico. Causan estas verrugas, esto se transmite por contacto directo, entonces usted lo toca y se le pega la verruga, así como en la película, obviamente mucho más lento, pero así como en las películas, listo, que son los condilomas por VPH, que se lo van a ver mucho en derma, cuando lleguen a derma. En cuanto al cáncer, listo. Ahora recordemos todo lo que hablamos un poquito de la replicación, recordemos que E2 regulaba a E6 y E7, y recordemos que E6 y E7 pueden atacar, degradar, simular, dañar, cambiar la función de los protectores del genoma, P53 y RB, el gen del retinoblastoma, la proteína del retinoblastoma, perdón. Entonces, si nosotros quitáramos a E2 de esta ecuación, es decir, al regulador de estos dos, vamos a tener una replicación, un ciclo completamente desregulado, alocado y acelerado. Adicionalmente, ¿cuándo se pierde esta proteína E2? Cuando el virus deja de ser un episoma, pues ese cromosoma deja de ser un episoma y se convierte en un provirus. Es decir, ese genoma tan similar al de nosotros fue capaz de meterse a un cromosoma de nosotros, se perdió esta regulación de E2 y ya se empieza a sintetizar a la loca E6 y E7, empezamos a inhibir los protectores del genoma y ya hicimos un caldo de cultivo para que se vaya toda la mierda y no podamos controlar esta infección. Listo, básicamente eso es lo que pasa. Ese genoma circular, recapitulemos, ese genoma circular se vuelve lineal, se mete a nuestros cromosomas, E2 pierde la regulación sobre E6 y E7, E6 y E7 se alocan, se empiezan a activar, empiezan a inhibir y a degradar a P53 y a la proteína del retinoblastoma y se descontrola el ciclo celular y empieza a aparecer lo que tenemos acá. Entonces ya empezamos con una neoplasia intracervical grado 1, una lesión de bajo grado, ya después una lesión de alto grado, carcinoma in situ y después eso se vuelve un carcinoma invasor. Obviamente esto pasa normalmente, esta es la progresión normal de la enfermedad, pero recordemos que el 90% de las personas hacen el aclaramiento viral a los 18 meses. Y recordemos que en Colombia tenemos un muy buen programa de tamización que permite identificar esto, listo, que esa parte de la tamización no se las preguntan, no es tan importante, les preguntan más toda esta parte de cómo se da esa carcinogénesis, pero esa parte de la tamización no es tan relevante para este caso. Importante recordar esta parte de las proteínas, recordar cómo funcionan, recordar a quién inhiben, recordar cómo se empieza a dar esa carcinogénesis.
por qué se pierde esta regulación. Listo. Y recordar los dos virus oncogénicos. En cuanto a la prevención de la enfermedad, lo que les mencioné, piensen cómo se transmite y van a entender cómo se previene la transmisión. Entonces, si se transmite por vía sexual, inhiban las conductas de riesgo. Entonces, si tiene aumentar la de inicio de parejas de relaciones sexuales, es decir, se habla principalmente de no iniciarlas antes de los 15 años, limitar el número de parejas sexuales y utilizar los métodos de barrera. Listo. También hay vacuna. Acá la vacuna se da entre los 9 y los 17 años. Ya, de hecho, creo que está en el país hasta los 19 años, si no estoy mal. Es basada en la proteína L1. Y acá hay un error, y es que antes se aplicaban 2 dosis. Actualmente ya con una dosis, ya con los estudios de no inferioridad, es decir, se dieron cuenta de que aplicar una dosis no era inferior a aplicar 2 o 3 dosis, que era lo que se aplicaba inicialmente. Y actualmente solo aplicamos una dosis. Listo. En cuanto a la vacuna, recuerden que se llama Gardasil. Hay Gardasil 6 y Gardasil 9, si no estoy mal, 6 y 9. Confirmen ese dato por si acaso, porque a veces lo preguntan, ¿cómo se llama la vacuna? Gardasil 6 y Gardasil 9. Listo. 6 porque inhibe, pues, cubre 6 serotipos y 9 porque cubre 9 serotipos. Listo. Y ya, esto es un poquito de la tamización, pero eso no es tan importante en este caso. No sé si hay preguntas, bueno, yo ya les mandé el Kahoot del quizzes, no sé si hay preguntas hasta acá. Para que pasemos a hablar del VIH. No sé cómo cambiar de presentación esto. A ver. Listo. Bueno, si no hay preguntas hasta este punto de los virus hepatitis y el VPH, porque yo sé que ya tienen esto súper estudiado para mañana. De verdad que el parcial realmente no es tan difícil, el parcial de virus no es tan duro, no es el más duro de todos. La mayoría de preguntas son de selección múltiple. Entonces, con que estudien bastante bien, les va a ir muy bien y ya con eso aseguran la materia. Listo. Entonces, pasamos a hablar un poquito del VIH, ya para que terminemos. VIH, está. Sí está pasando la presentación, espérenme fijo, sí. Listo, VIH, familia y género, recordemos que no es tan importante. Genoma, son 2 copias de RNA sencillo de cadena positiva. Listo, entonces recordemos, RNA de cadena sencilla positiva, interactúa directamente con ribosomas, muta muchísimo, difícil generar respuesta inmune. Pero este tiene una particularidad y es que son 2 copias y las 2 copias son iguales, es decir, que no son 2 copias complementarias, no es una doble cadena de ARN, son 2 copias de una sola cadena ARN positivo, ¿listo? Entonces, si tienen dudas, si les preguntan algo sobre esto, recuerden esta foto, recuerden que son 2 cadenas diferentes, 2 copias diferentes, que no son complementarias entre sí. Es un virus envuelto, es decir, que tiene bicapa lipídica. En esa bicapa lipídica hay 2 proteínas muy importantes que tienen que recordar de memoria, que son GP120 y GP41, listo, que son las que le van a permitir la entrada del alvirón a la célula. Y otra proteína muy importante que es P6 y P24, que son muy importantes a la hora del diagnóstico, especialmente P24. Listo, recuerden esta proteína muy importante para el diagnóstico porque es la que detectan los ELISA. Hay proteínas no estructurales muy importantes que son la transcriptasa reversa, la proteína más importante del VIH, la integrasa y la proteasa. Bueno, no la más importante, en realidad todas, la integrasa también es de más importante, todas son igual de importantes. Transcriptasa reversa, integrasa y proteasas, muy importantes para esta infección. Las células blanco van a ser los linfocitos TCD4, pero también puede infectar a macrófagos y a células dendríticas. Sin embargo, la infección en macrófagos y en células dendríticas es principalmente para que, o sea, como que se le pega en la membrana, los utiliza como caballo de Troya para que se lo presenten a un linfocito TCD4 y cuando le presentan al CD4, ahí sí se mete con toda y ahí es donde se da la infección. Cuanto a su replicación, es una replicación compleja, la imagen se ve que es bastante compleja, pero es fácil de entender. Entonces tenemos a GP120 y a GP41, que como les mencioné están en la envoltura y van a ser los que interactúen con los receptores. Entonces van a interactuar ¿con qué receptor? Con el receptor CD4. Por eso infecta a los linfocitos CD4, porque tienen el receptor CD4. Pero aparte se necesitan un correceptor, que puede ser cualquiera de estos 2 que vemos acá, que es CCR5 o CXCR4. Esos van a ser los correceptores que pueden funcionar
para lograr la entrada. La entrada se da por fusión de membranas, en el dibujito, se da esa fusión de membranas y liberamos la cápside con las dos copias del genoma, con la integrasa, con la polimerasa y con la transcriptasa reversa. Esas dos copias se van a ir para acá, van a formar lo que se llama el complejo de preintegración, que es básicamente lo que les acabo de mencionar, las copias del genoma, la integrasa y la polimerasa. Eso es lo que nos va a llevar hasta acá. Una vez llega hasta el interior del núcleo, se mete hasta acá, la proteasa va a lograr generar, a partir de estas cadenas de RNA, va a sintetizar un ADN, es decir, pues sí, se va a sintetizar un ADN a partir de la transcriptasa reversa. Creo que dije polimerasa es la transcriptasa reversa, recuerden, la que convierte ARN en ADN. Entonces la transcriptasa reversa va a convertir este ARN, algunas de estas copias, en ADN, se va a formar una doble cadena y esa doble cadena, gracias a la integrasa, se va a meter en el genoma de los cromosomas de estos linfocitos TCE4, va a quedar metida en el genoma, como hablamos ahorita del VPH, esto como hablamos del VPH y como también lo hablamos de la hepatitis B, y va a formar lo que conocemos como un provirus, que es lo mismo que ya mencionamos. A partir de acá, pues ya se empiezan a sintetizar proteínas, se transcribe el genoma, se generan los ARN mensajeros, se sintetizan las proteínas en los ribosomas de las células, se empiezan a asamblar esas proteínas, se mete una proteasa que va a generar la maduración del virus cuando salga del virión, cuando salga el linfocito TCE4. Esto, pero lo más importante de toda esta replicación es esta integración hasta acá. Sin embargo, tienen que recordar todos estos pasos, porque todos estos pasos de acá, todos y cada uno de estos pasos, se pueden inhibir utilizando medicamentos, porque este es un virus muy estudiado. Entonces podemos inhibir la entrada. Si bloqueamos el correceptor o bloqueamos el receptor, inhibimos la entrada. Si bloqueamos la transcriptasa reversa, inhibimos que este ARN se convierta en ADN. Si bloqueamos la integrasa, no dejamos que esto se meta dentro del genoma. Si bloqueamos la proteasa, no dejamos que el virus madure. ¿Listo? Entonces, todos esos puntos son los que nos permiten tener medicamentos para defendernos de este virus. ¿Listo? Entonces, por eso hay que recordar muy bien el ciclo. ¿Listo? Por medio de quién entra, quién lo vuelve ADN, quién lo integra en el genoma y quién lo madura. ¿Listo? Cuanto a la patogenia y la infección, la vía de entrada es la transmisión sexual, que de hecho es una transmisión no muy efectiva, pero al ser tanta, no muy eficiente, pero al ser tanta vida sexual, es la vía de transmisión más efectiva, ¿listo? Porque es mucho más común que la gente tenga relaciones sin protección a que tenga hijos con VIH y demás, entonces por eso en la mayoría de casos son por transmisión sexual. Las células blancas, como les mencioné, los linfocitos TCE4, afectan macrófago y células dendríticas. La enfermedad tiene tres fases, que es la fase aguda o la fase que se conoce como síndrome retroviral agudo, la fase de latencia clínica y la fase SIDA, que ya es la última fase de la enfermedad. Y las complicaciones se asocian principalmente a esta fase SIDA y el tiempo en el que se da depende mucho de las características genéticas, el ambiente y las comorbilidades del paciente, que lo va a llevar hasta la fase SIDA, que es realmente lo que lo puede matar. Ahora hablemos un poquito de la progresión de la enfermedad. Esta es tal vez la gráfica que más explica y más importante que hay que entender a la hora de hablar de VIH. Y esta gráfica nos va a mostrar varias cosas. Entonces nos va a hablar. El conteo de linfocitos TCE4 son estos cuadritos. Estos son estos cuadros negros que tenemos acá. Los triangulitos que tenemos acá nos habla de las copias del genoma, es decir, la carga viral. Esto, carga viral, triangulitos, cuadritos, linfocitos TCE4 que tenemos. Esta línea moradita que tenemos acá abajo nos va a hablar de los linfocitos TCE4 de la mucosa gastrointestinal. Listo, esto nos va a hablar de la mucosa gastrointestinal. Y la línea roja que tenemos acá, esta línea roja que tenemos acá, nos va a hablar de en general cómo está el sistema inmune, cómo está la activación del sistema inmune, no solo los CD4, sino en general todas las células del sistema inmune, cómo se están comportando durante la infección. Entonces, parémonos en el día cero, obviamente para entender la gráfica, vamos al día cero. Entonces, tenemos la primoinfección. El paciente acá se contagió por la vía que sea de las que ya mencionamos. Entonces, la carga viral empieza a aumentar. Aumenta y tiene un pico muy rápido, muy rápido. En las primeras semanas tiene este pico gigante, muy rápido, una carga viral altísima y los linfocitos TC4 caen drásticamente, tanto el conteo general como los de la mucosa gastrointestinal. ¿Por qué es importante la mucosa gastrointestinal? Porque las reservas más grandes de linfocitos TC4 están en la mucosa gastrointestinal, son como nuestra reserva en general del cuerpo. Entonces, esa cae muchísimo, cae casi que hasta cero.
y las copias en general del linfocitos TCD4 también caen demasiado. Cuando llegamos a este pico de carga viral, con esta caída brusca de los linfocitos TCD4, llegamos a lo que conocemos como el síndrome retroviral agudo o el HIV acute syndrome que tenemos acá, o el síndrome como gripa, pues que llaman acá. ¿Por qué? Porque básicamente es eso, es una gripa. El paciente se infectó acá, a las 3 semanas más o menos, 4 semanas, le dio una gripa maluquita, yo creo que tengo COVID, tengo que acabar de vacunarme, lo que sea. Pero es básicamente una gripa, no hay forma de saber de que el paciente ya tiene VIH en este punto. Hasta acá el sistema inmune logra hacerse como una recuperación, vemos que acá empieza como a remontar, hace como un piquito, y la carga viral cae drásticamente. El sistema inmune como que reacciona, esto entra en una fase de latencia, cae esta carga viral, aumenta los linfocitos TC4, y aquí entramos en la parte que conocemos como la fase de latencia, que es la fase asintomática, que acá nos lo dice la gráfica. Entonces vemos como la carga viral se mantiene muy estable en el tiempo y los linfocitos TC4 también se mantienen relativamente estables, hasta que en algún momento la carga viral empieza a ganar la batalla, hay como una pelea entre estos dos, la carga viral empieza a ganar, los linfocitos TC4 empieza a bajar, 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 hasta que llegamos a la fase SIDA. ¿Listo? La fase SIDA, cuando ya tenemos 200 o menos copias de linfocitos TCD4. Cuando ya tenemos menos de 200 linfocitos TCD4 y entramos en fase SIDA, la carga viral se dispara. Y aquí es cuando se muere el paciente. ¿Listo? Esta es la fase SIDA. ¿Listo? Recuerden que esta fase de latencia puede durar años, muchos, muchos años. Entonces, si a usted le dio una gripa hace 5 años, puede que tenga VIH y apenas va a llegar a la fase SIDA. ¿Listo? Básicamente, eso es lo que nos trata de explicar esta gráfica. Espero que haya quedado muy clara esta gráfica. Y hablemos un poquito de qué es SIDA, ¿listo? Cómo se define el SIDA, porque esto sí lo preguntan mucho. La definición básica, clásica, microbiológica y química es el conteo de linfocitos TCD4. Entonces, un conteo de linfocitos TCD4 menor a 200 nos habla de que el paciente está en fase SIDA. Este valor realmente es bastante arbitrario, pero básicamente ahí es cuando se empiezan a dar la mayor cantidad de muertes. Entonces alguien dijo, listo, 200, ese es el límite. Entonces, menos de 200 linfocitos TCD4, SIDA. Pero hay otra forma de diagnosticar el SIDA sin usted tener este conteo de linfocitos TCD4, y es básicamente los oportunistas en SIDA o las enfermedades definitorias de SIDA. Entonces, esto se refiere a que el paciente llega a un punto en el que el sistema inmune está tan vuelto mierda, como esto que tenemos acá, ya no hay sistema inmune, entonces ya no nos podemos defender básicamente contra nada. Entonces, cualquier cosa, una candidiasis bucal, ya no va a ser bucal, ya va a ser esofágica, ya va a ser gástrica, ya va a ser en el intestino y ya va a llegar hasta el recto, literalmente una candidiasis de boca recto. Sería una enfermedad definitoria de SIDA. O enfermedades que a nadie le dan, unas cosas muy raras, como una tuberculosis en la columna, que se llama el mal de Pot, o un tuberculoma en el riñón, o un tuberculoma en el hígado, o un tuberculoma en el dedo gordo del pie, cosas que no le dan a nadie, solo le dan a alguien que no tiene sistema inmune, que el sistema inmune no le sirve para nada. Eso nos define también el SIDA. Entonces, no tenemos copias de conteo de linfocitos TCD4, pero tenemos un paciente con un tuberculoma en el vaso, pues tiene SIDA, listo, ya pidan el conteo para confirmar, pero tiene SIDA, listo, así se define el SIDA. Menos de 200 linfocitos TCD4, enfermedad definitoria de SIDA, que es cualquiera de estas que tenemos en el cuadrito. Ahora bien, ¿cómo hacemos el diagnóstico del VIH? Este cuadrito me gusta mucho, esto es tomado de la guía de práctica clínica del 2019, 21, no me acuerdo, pero es de la última guía de práctica clínica colombiana que tenemos para hacer el diagnóstico de VIH. Y esta guía básicamente nos dice, necesitamos 2 pruebas positivas para hacer el diagnóstico. 2 pruebas positivas diferentes hacen el diagnóstico. Entonces, vamos a coger al paciente y le vamos a hacer una primera prueba, una prueba rápida. Si la prueba rápida, la primera prueba nos dio negativo, listo, el paciente no tiene VIH, brindan información, conductas de riesgo, protección, etcétera. No hay infección, listo, no tiene infección. Si la primera prueba no nos dio negativa, sino que nos dio positiva, tenemos que hacer una segunda prueba. Esa segunda prueba ya no va a ser una prueba rápida, tiene que ser una prueba diferente, puede ser un Western blot, puede ser cualquier otra, una PCR, lo que se les ocurra, cualquier otra prueba para confirmar el diagnóstico. Si esa segunda prueba nos dio positiva, el paciente está positivo, el paciente tiene VIH y hay que remitir para que le den atención integral de VIH y le inicien su terapia HAART, targa, para manejarle su VIH. ¿Listo? Si la primera prueba nos dio positiva, pero la segunda nos dio no reactiva, o sea, nos dio negativa,
tenemos que hacerle una tercera prueba. Si esa tercera prueba nos dio positivo, positivo. Listo, tiene 2 pruebas positivas, esta de acá fue un falso negativo, tiene 2 pruebas positivas, paciente tiene VIH, remitir y tratar con manejo integral de VIH. Si la primera prueba nos dio positiva, la segunda nos dio negativa, la tercera nos dio no concluyente, indeterminado, lo que sea, y ¿qué? La tercera nos dio indeterminante, indeterminado, no concluyente, lo que sea. Básicamente no sabemos si el paciente tiene infección y hay que repetirle la prueba. Si no estoy mal, es en 3 meses. No me crean, busquen ese dato, listo, no me crean. Ahorita igual se los mando por WhatsApp, listo, pero hay que... bueno, acá está, pues, tampoco. Repetir el algoritmo en un mes, listo, no son 3 meses, hay que esperar un mes y volvemos a repetir todo el algoritmo, listo, volvemos a hacer la primera prueba, la segunda prueba y ya eso nos va a dar el resultado para poder saber si el paciente tiene o no tiene VIH. Si el último escenario, que es el escenario B, la primera prueba nos dio positiva, la segunda prueba nos dio negativa, la tercera prueba nos dio negativa, el paciente es negativo y consideramos esto un falso positivo. Esto, falso positivo, el paciente no tiene VIH, le metieron el susto de su vida con esta prueba de acá, pero no tiene VIH. Igual hablo del susto de su vida, pero recuerden que esta es una enfermedad que hoy en día es exageradamente tratable, una enfermedad que no es curable, pero es muy tratable, y cualquier persona con VIH puede llevar una vida completamente normal, exactamente igual a una persona que no tenga VIH, siempre y cuando sea muy juicioso con la terapia. Listo. En cuanto a la terapia, básicamente tenemos algo que se inventaron que es la terapia HART, que básicamente es combinar 3 medicamentos. 3 medicamentos de todos los que tenemos para VIH que hagan una buena sinergia van a permitir que el paciente tenga una carga viral indetectable, es decir, prácticamente no tenga copias del virus y por ende no tenga ninguna manifestación de la enfermedad. En cuanto a los medicamentos, tenemos medicamentos para cualquier parte del ciclo, cualquier parte importante del ciclo. Podemos inhibir la adhesión, podemos inhibir la fusión, podemos inhibir la transcriptasa reversa con un nucleósido, es decir, algo que simule, pues que vaya al sitio, pues a la parte de la enzima que es la que se encarga de identificar las, pues sí, de generar la transcripción reversa, o un nucleósido que básicamente interactúa con la enzima en un lugar diferente. Listo, no el sitio activo de la enzima, sino en otro lugar. Tenemos inhibidores de la integrasa y tenemos inhibidores de la proteasa, que es la que permite la maduración. En cuanto a las alternativas de tratamiento, se han inventado muchas combinaciones con muchos medicamentos, porque para cada una de estas fases hay muchos medicamentos. Yo acá les pongo como los principales, los más conocidos, los que más mencionan los profes. Por si se los preguntan, recuerden por lo menos estos de memoria, apréndanse por lo menos estos de memoria para el parcial, y ya las alternativas de tratamiento sí son muchas. Entonces, inhibidores de la transcriptasa reversa nucleósidos, con un inhibidor de la integrasa, o con un inhibidor de la proteasa, o con un inhibidor no nucleósido, son muchas combinaciones, listo. Pero básicamente eso es del tratamiento. Recuerden muy bien los medicamentos y ya, con eso terminaríamos el día de hoy. Una disculpa por... pues si me enredé con alguna cosa o lo que sea, cualquier duda que tengan, igual, me pueden preguntar, me preguntan a WhatsApp, me escriben, me mandan un correo, lo que necesiten para que no tengan ninguna duda antes del parcial. Listo, espero que les vaya muy bien. Y nada, muchas gracias por su participación y presencia. Una feliz noche.